lugar. A diferencia de lo que muchos piensan, la utopía no ha de entenderse como quimera irrealizable, sino como una intención de transformar la realidad, como un motor que sirve para caminar, como diría el poeta Galeano, citando a Fernando Birri. En lo que respecta a la reflexión educativa, la cosmovisión occidental nos remite a otros mitos. Por ejemplo, el mito de Prometeo, que se atreve a robarle a los dioses el fuego del conocimiento para entregárselo a los humanos. Un atrevimiento, pues, que también le valió un terrible castigo. El buen educador es aquel que despierte en sus estudiantes el dolor de la lucidez, sin piedad y sin límites, como dice Adolfo Aristarain en Lugares Comunes. De modo similar al del epistemólogo, el educador, el buen educador, es un maestro de herejía, que se vuelve especialmente peligroso cuando siembra en los otros la duda y despierta su necesidad por pensar por cuenta propia. Como señala Victoria Roth, esa cineasta de Los Divergentes son indispensables para la supervivencia humana, es decir, todas las personas corremos grave peligro en los estados represores, y uno muy especial en este estado neoliberal. Si no hay divergencia, sencillamente, si corremos peligro si no hay divergencia, sencillamente porque sin ella el acto de pensar y de inventar caminos distintos a los acostumbrados no tiene posibilidades. Y aunque lo nieguen los liberales, neoliberales, aunque lo niegue Mexicanos Primero, Emilio Chauffet o el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el meollo de la educación tiene mucho más que ver con enseñar a pensar a las personas por cuenta propia que con capacitarlas para ser maquiladoras eficientes y baratas al servicio del gran capital. Por todas estas dificultades que entraña la educación, al pensar en el trabajo educativo, nos remitimos también al mito del Sísifo, aquel hombre que fue castigado con subir una piedra hasta la cima de una montaña para dejarla caer por el otro lado. Sin embargo, poco antes de llegar a la cima, la piedra se resbalaba y el hombre debía empezar de nuevo. Esto repetido una y otra vez por toda la eternidad. En relación al espíritu de este seminario, estas ideas de alguna manera nos motivan, y con este seminario pretendemos romper con la lógica comercial que ha invadido casi todos los ámbitos del trabajo humano, incluso el que se realiza en las universidades públicas. Desde su primera versión nos hemos propuesto y nos hemos dado el lujo de ofrecerlo de manera gratuita. También nos dimos el lujo de no entregar a los participantes al término del mismo ninguna constancia canjeable por puntos para el escalafón o la calificación de cualquier asignatura. Esto implica una forma de resistencia frente a un sistema que, como el rey Midas, todo lo convierte en objeto de compraventa. La recompensa por el esfuerzo que implica este trabajo y esta búsqueda consiste, entre otras, en el gozo intelectual. Como dijera Miguel Ángel Aguilar, no hay nada comparable al gozo intelectual, quien lo probó lo sabe. Esperamos que ustedes, que nos escuchan y nos ven, puedan disfrutar de este gozo también. Y hasta aquí el encuadre general de nuestro seminario, y pasaré ahora brevemente a hacer un encuadre de esta sesión, que es con la que damos inicio. Una de las preguntas fundamentales que nos hacemos es cómo fue que llegamos a este lugar en el que estamos actualmente en el mundo, y bueno, y qué salidas podemos tener. Los mexicanos, que somos hijos de la conquista española y europea y vecinos de Estados Unidos, hemos sido acostumbrados desde pequeños a pensar la historia y a concebirnos a nosotros mismos con los ojos del norte y con los ojos de occidente, al grado de pensar
que la cosmovisión occidental es superior a la de los pueblos originarios, o incluso la única que tiene posibilidades de progreso humano. Aquí quisiera decir, nosotros los americanos hablamos de Occidente, pero resulta que Europa está al oriente nuestro y sin embargo le seguimos diciendo Occidente. Ese es parte del problema, ¿no? Sin embargo, al parecer, estas cosmovisiones occidentales que se presentan como superiores, desde el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, parecen ser que nos están conduciendo hasta donde hoy estamos, al grado de poner en riesgo la misma vida humana. Y pues aquí tenemos varias preguntas para abrir un poco el intercambio. O sea, ¿de qué manera estas cosmovisiones de Occidente han configurado nuestras formas de pensar, de conocer y de entender al ser humano, de entender a la política, de entender el conocimiento y de entender la educación? ¿En qué medida estas condiciones o estas cosmovisiones, nos construyen y en qué medida nos posibilitan liberarnos como seres humanos y en qué medida nos limitan o nos dificultan para reconocer otras alternativas, especialmente alternativas que surjan de nuestra propia cultura americana? ¿Qué ha sucedido con las cosmovisiones americanas que intentaron ser negadas o soterradas desde la conquista? ¿Hay acaso espacio para las utopías alternativas en las condiciones neoliberales de este siglo XXI? Y tiene hoy sentido trabajar en el marco de una pedagogía de la utopía. Son preguntas sobre las que podríamos estar reflexionando y pues te doy la palabra, Sergio, para ver qué piensas al respecto. Mari Carmen, te felicito porque nos estás abriendo un panorama para trabajar el seminario en estos 5 días, en donde se propone algo ambicioso, demasiado ambicioso, pero que si el hombre intelectual y aquellos que nos acercamos un poco a pensar la ciencia y pensar la educación en prácticas muy concretas, me parece que no tendría mucho sentido educar. La aspiración de educar es siempre buscar establecer fines trascendentes para la humanidad y proveer los medios para alcanzar esos fines. En tal sentido, me parece que si vamos a hablar de epistemología, política y educación, sí es importante aclarar desde dónde vamos a abordar la epistemología, desde dónde vamos a trabajar la política y sus consecuencias, y desde dónde vamos a trabajar la educación, no solamente como transmisión y creación de cultura, tampoco pensar la educación en términos de una intervención intersubjetiva, sino pensar la educación como aquellos procesos que resultan de la interacción con el medio ambiente social, el medio ambiente natural, de la interacción con las abstracciones creadas históricamente, y también me parece importante trabajar la interacción con las cosas, la propiedad, la interacción que permite aspirar a desear mundos mejores, formas distintas de concebir al hombre, al mundo y a la vida. Entonces te felicito por ese ofrecimiento que nos haces a este grupo de intelectuales, maestros, para poder trabajar en esta semana. Primero, yo pensaría en historia, ¿para qué? No sé, ustedes compañeros, si la noción de historia no les parece fundamental para poner sobre la mesa nuestras concepciones de historia, y también poner sobre la mesa lo que realmente podemos obtener de la historia. Y yo haría la pregunta que personajes como Adolfo Sánchez Vázquez hacen sobre historia para qué, o el mismo Karl Kuzik hacen de historia para qué.
A mí me parece que historia para qué es, si el hombre no se objetiva desde los objetos que produce, desde las prácticas que establece, es complicado tener una percepción de sí mismo y de la relación que establece con el mundo. Entonces la historia es fundamental porque es el principal referente del otro, el principal referente de lo que hoy se conoce como la otredad, el principal referente para constituirse en identidades concretas, sin perder las abstracciones que dieron lugar a esos referentes de la historia. Entonces, la historia, podríamos decir, es presente, pero ese presente se significa desde el pasado. Y entonces, aquel individuo o aquella sociedad que no tiene memoria histórica, estoy repitiendo a Garín, estoy replicando a Aristóteles, están condenados a repetir los errores del pasado. Entonces la historia me parece que es recuperar el sentido y el significado del pasado para el presente, y eso nos da la comprensión histórica, la comprensión de la cultura clásica que los mismos griegos comenzaron a construir para Occidente y a definir el Estado democrático, el Estado libre, pensado no solamente desde la reflexión filosófica, sino pensado desde los distintos saberes que estaban constituyendo al miembro de la polis. Saberse miembro de una sociedad, saberse miembro de un Estado.